Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 42 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y precisamente vamos a hablar de las emociones que despierta este mes de octubre. Ya se acaba el 10º mes del año, arranca el 11 y ya se va acabando prácticamente este 2025. Pero además hay personas que le tienen miedo al 31 de octubre, fobia, los disfraces. Para hablar de todo esto, Lina, ¿usted tiene miedo a algo de esto? ¿O? A mí por el contrario, este día pues me parece muy emocionante porque tiene una oportunidad de pronto de hacer otras cosas, de maquillarse, de la fantasía que rodea también todo este tema de los disfraces. Y ahora que uno, pues que tenemos hijitos, pues de la ilusión de verlos disfrazados, Claro. Pero sí hay muchas personas que, por ejemplo, le tienen mucho miedo a los payasos. ¿Sí? Eso tiene un nombre especial. También hay otro que estaba viendo ahorita antes de revisar pues la entrevista que ya vamos o que ya iniciamos, que ya incluso nos alargamos hace rato. Hay otras fobias no para el día de hoy. Por eso la doctora Marta Cecilia Restrepo, psicóloga y terapeuta, nos va a contar sobre esto. Cómo sobrellevar esta situación y además de las fobias que hay con respecto a esta fecha. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Aníbal, Lina, y pues a toda la teleaudiencia de Arriba Bogotá. Es muy importante estar aquí en esta fecha precisamente para hablar. Me encanta lo que decía Lina, que es una fecha también de fantasía, ¿no? Claro. Donde despertamos a todos a ese niño interior, pero también tenemos que ser cuidadosos. En especial, ahorita mencionaban ustedes en la entrevista anterior el cuidado que debemos tener con los niños, que los disfraces no los incomoden, pero no solamente a nivel físico, ¿no? Sino que puedan respirar, que puedan estar cómodos, sino que también cómodos, que se sientan ellos identificados con ese personaje. Muchas veces los disfrazamos es pensando como en el gusto del papá y la mamá, y Sí. no les permitimos a ellos que tomen conciencia de ese héroe en el que se están convirtiendo, ¿no? Porque se convierten en ese héroe. Pienso que es una época también muy linda precisamente para poder trabajar todos esos miedos que estábamos al principio que tú mencionabas, Aníbal, es hacer psicoeducación. ¿Qué significa hacer psicoeducación? Es que todos estos personajes en los que nos convertimos mágicamente tienen luces y tienen sombras. Entonces es enseñarle al niño esas características positivas, esas características negativas de ese personaje, y es una manera de aprender, ¿no? Ahora, doctora, que usted aborda este tema específico del personaje, ¿qué tan conveniente es entregarle la responsabilidad a un niño de caracterizar de pronto a un personaje que tiene de pronto armas, que tiene que dar golpes o que tiene que tener acciones de pronto de carácter violento? ¿De qué manera en la cabeza de ese niño podría eso llegar a impactarle? Claro, entonces volvemos entonces a lo mismo, ¿no? Como papás, ¿sí? Y como círculo y en el colegio, todo, el hacer psicoeducación, ¿qué significa? Es entender esos contextos, es poder entonces decir, ese niño, enseñarle la violencia, las implicaciones que tiene convertirse y adoptar las características negativas del personaje, ¿sí? Y fortalecer las características positivas, porque todos, ¿sí? Personajes, lo que sea, seres humanos, personajes, historia, todo, siempre hay un lado bueno y un lado malo. Las luces y las sombras. Entonces, sobre eso es una gran oportunidad también de enseñanza. Doctora, mire, aquí lo que estábamos hablando ahora de las fobias, hay dos que me llaman la atención y que ya usted me confirma y me corrige si lo digo bien. Secolorofobia, que es el miedo a los payasos, y la sanmainofobia. Sí, claro, esa es la ¿Cuál es primera, cuál? la coronofobia. Ajá. Es la del miedo a los payasos, ¿no? Y eso es, el cerebro humano es muy interesante, inclusive eso lo llaman el valle inquietante en la literatura, porque nosotros procesamos en el cerebro el rostro humano. Entonces el niño alcanza, el payaso tiene unas características está muy maquillado y su boca está muy amplia. El niño lo alcanza a detectar como humano, pero empiezan estos movimientos y estas gesticulaciones y el maquillaje, y es lo que les ocasiona miedo. Entonces entran
es humano, pero no es humano, y eso es lo que les da miedo. Y la otra que mencionabas, que es el miedo al Halloween. Sí, el halloweenofobia, que es la fobia al Halloween. ¿De dónde viene ese término? Ese término viene de... tiene también toda su connotación positiva, que es la fiesta. El Halloween nace como de origen celta, que es la fiesta de la cosecha. Esta época del año se marca donde se recoge la cosecha, vuelve y se hace como toda la siembra. Y entonces ellos aprovechan hacer esta fiesta, este reconocimiento, este agradecimiento a la tierra, a todo esto, pero también a sus antepasados. Entonces como que juntan esos dos momentos de agradecer a sus seres queridos que partieron, a sus muertos, pero también agradeciendo todo este tema de la fecha de la cosecha como tal. Entonces, ese término es que la gente le tiene fobia al Halloween, ¿sí? ¿Y de dónde nacen esas fobias que hay que respetar? Y son esos miedos también adquiridos en la infancia. Por eso volvemos entonces a la psicoeducación. Entonces es permitirle hablar con ese niño, profundizar un poco más, porque te quieres disfrazar, no sé, de Batman, porque te quieres disfrazar de Superman o de todos estos otros héroes que están surgiendo con los videojuegos. Y a través de ellos siempre aprovechar el momento para reforzar valores, para mirar características tanto positivas como de sombra. Hablemos de los adultos, de la rienda suelta a la personalidad de pronto que descubren muchas personas en estos personajes cuando están de pronto en una celebración de noche. Hay otros factores como el licor, ¿cierto? Socializar. Hay muchas riñas en esta noche de Halloween. ¿Tiene o no tiene que ver que las personas como que se desinhiben cuando están detrás de un personaje? Claro, porque nos metemos en el cuento, así como el niño se cree que es el héroe, ¿sí? Ese personaje en el que está, el adulto también, ¿no? Pero ahí es donde requerimos también, como sociedad, hasta el límite, ¿no? El hecho de que yo esté encarnando como adulto a X o Y personaje no me da, digamos, entre comillas, como ese derecho a ejecutar acciones que dañen a otros, ¿no? Entonces, siempre lo que se recomiendan, que ustedes recomiendan tan ampliamente, es tratar todo con moderación, el disfrute, disfrutando al máximo, pero sin dañar a nadie, ¿no? Doctora, ya vamos finalizando, pero entonces estas recomendaciones para los padres de familia, porque además dicen muchos de los que saben, y usted me confirma también esto, que los problemas de los niños son los problemas de los papás porque se lo pasan a los menores. Entonces, ¿cómo hacer para que los padres de pronto pierdan el miedo o no le transmitan ese miedo de esta fecha? Además, como lo decíamos, ahora ya se va acabando el año y dicen, ay, no, este año ya no hice nada y entonces ya se acabó todo. Sí. ¿Qué se les puede decir? Pues a los padres, a las familias en general, pienso que también es una época de reflexión, ¿no? De disfrute, de fantasía, pero también de reflexión. Es aprovechar todo esto para educar y enseñarle a ese niño, para conversar con él, porque, como tú lo decías, Aníbal, le trasladamos nuestros miedos a nuestros hijos, ¿no? Entonces también reflexionar, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y de dónde viene ese miedo? Siempre detrás del miedo que hay, a lo mejor una historia, cuando estábamos en la niñez, cuando nos sentimos vulnerados, cuando nos sentimos atacados. Entonces, poder también transitar ese miedo, y a través de ese miedo también es una manera de enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos detener la ansiedad que nos da llegar a este mes y pensar que el año se acabó? Que de pronto no logramos las metas de este periodo, digamos, desasociándolo un poco a la celebración del Halloween y más a entender que ya nos ubicamos en el 10º mes del año, teníamos unas metas en enero que de pronto no alcanzamos a cumplir y empieza esa sensación de que ya no logramos alcanzar nuestros objetivos del 2025 en este caso. Qué tan importante esto que dice Lina, y es también aprovechar para desde un principio de realidad poder saber qué logramos, ¿sí? Y felicitarnos por esos logros
y lo que no logramos, pues mirar y revisar y hacer planes para poder programar estos 2 meses que faltan del año, pero también programar hacia un 2026, qué otras posibilidades podemos revisar y ampliar. Cuando nos quedamos únicamente parados en el problema, recuerden lo que una vez hablábamos, siempre de las crisis, siempre de los momentos difíciles, vamos a tener momentos de oportunidades. Entonces, también es una fecha como empezar ese último final del año, a empezar a reflexionar y a empezar también como la cosecha del Halloween, que cosechamos, ¿sí? Hay una cantidad de rituales que podemos empezar a hacer y se recomiendan mucho desde la psicoeducación, que es una de las cosas que nosotros hacemos como equipo en Trinidad, y es siempre poder plasmar en el afuera todos nuestros logros, porque a través de ellos es que nos fortalecemos y nos volvemos resilientes, ¿no? Bueno, muy bien, pues Marta Cecilia Restrepo, psicóloga y terapeuta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, entregarnos estas recomendaciones muy importantes para todas las personas, para hoy, el día del Halloween, y también para estos días que ya vamos terminando el año. Todavía queda tiempito, quedan más de 60 días, 61, y si contamos hoy 62, ya que estamos ahí medio bien. Sí, hay que seguir ejecutando esas metas sin ansiedad y por supuesto preparándonos para esta temporada de final de año. Doctora, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lina, Aníbal. Doctora, muchas gracias. Un feliz día. Que queden muy lindos los hijos. Gracias. Claro que sí. Pero cómodos, ¿no? Eso sí. Sí, señor.